Hola a todos, les habla la doctora Adriana Ángel desde Bogotá, Colombia. El día de hoy quiero hablar un poquito de una cosa que yo llamo el teléfono roto de la fibromialgia. No sé si en otros países se llame distinto. Aquí en Colombia hay un juego que le enseñan a uno cuando está chiquito en el colegio, y es que haces tú como una fila de personas y ponen un mensaje al principio y yo voz a voz tengo que ir pasándolo al siguiente de la fila y ese al otro y ese al otro. Es decir, que el mensaje va pasando por varias etapas hasta que llega al final de la fila. Y lo que pasa siempre en este juego es que el mensaje del comienzo al final llega completamente tergiversado. Eso es lo que ocurre en la fibromialgia. En la fibromialgia hay un teléfono roto en la comunicación de las sensaciones exteriores de tu cuerpo y cómo las recibe finalmente tu cerebro. Entonces, lo que sucede cuando en una persona normalmente, para que el cerebro entienda lo que está pasando alrededor, es que yo tengo una serie de receptores exteriores que son los primeros que absorben la información. Entonces yo toco o me rozan con algo o me chuzan o me presionan y ahí se activan receptores diferentes. Ellos son como una alarma que se activa y empieza a transmitir la información, como en el juego este que voz a voz vamos pasando la información. ¿Qué etapas ocurren en este camino? El receptor va a pasar esa señal a la primera raíz nerviosa que tenga cercana. Las raíces nerviosas son como las conexiones de la luz de una casa que se unen a una fuente original, que en este caso es el cerebro. El cerebro emite una serie de ramificaciones por todo el cuerpo y de esa manera él se comunica con el exterior recibiendo y enviando información. Entonces yo en el receptor recibo esa información y se la paso a la primera terminal nerviosa o al primer cableado de estos que les cuento y le paso la información. De allí va a pasar a una cosa que se llama la médula espinal, que es ese cableado grueso que va pasando por dentro de la columna. De ahí, ¿qué va a pasar? De ahí va a llegar a una parte aquí del cerebro, que es donde está localizada toda la parte emocional, emotiva del cerebro, que se llama el cerebro límbico. De ahí va a pasar a la parte más alta del cerebro, que es la parte exterior del cerebro, que se llama la corteza. Es la parte racional del cerebro. Esa parte racional analiza la información y devuelve una respuesta. Entonces, si a mí me está rozando alguien que a mí me gusta que me roce, la respuesta va a ser, quédate allí que está rico. Pero si me chuzó una espina de una rosa, la información va a ser, quítate que te estás chuzando. Si toqué algo caliente, estoy en la estufa, no sé, la reacción va a ser, retírate que te estás quemando, ¿cierto? Eso ocurre en todas las personas. En la fibromialgia lo que pasa es que hay un teléfono roto. Esta información se va tergiversando. Sucede que a mí me roza o me toca suavemente algo y este receptor, vamos a poner esto en números, digamos que la sensación es de nivel 1. Este receptor le pasa el mensaje a la primera terminal nerviosa y le dice, el dolor es de nivel 2. Y de allí pasa a la médula espinal y ya le dice, el dolor es de nivel 3. Y de ahí pasa al cerebro límbico, que como les conté es la parte de las emociones, ¿cierto? Y entonces ahí todo se exagera, ¿cierto? Y entonces ya voy en nivel 3, pero cuando lo llego al cerebro límbico, el cerebro límbico le dice a la corteza, es de nivel 6. Y entonces la corteza recibe el mensaje y dice, oh, por Dios, esa sensación es de nivel 6 de dolor, tengo que reaccionar automáticamente y va a reaccionar de una manera brusca porque está sintiendo que el cuerpo está siendo lesionado de alguna manera. Esa es la razón por la que en las personas con fibromialgia el simple roce de la sábana puede ser incómodo, producir una sensación de ardor, producir una sensación súper molesta. ¿Qué va pasando con el tiempo? Resulta que el cerebro va aprendiendo conductas, ¿cierto? Entonces, cuando tú eras pequeñito y te sentabas en la mesa y tu papá te decía y tu mamá te decían, come con la boca cerrada, tú vas aprendiendo de esta conducta progresivamente hasta que tú ya la haces de manera automática.
¿Y eso por qué es? Porque la corteza aprende hábitos. Y en la medida que aprende hábitos, le genera menor esfuerzo al cerebro para hacerlos. Entonces, el cerebro va a buscar siempre el camino para volver las cosas hábitos. Y resulta que cuando el cerebro empieza a sentir que todo lo que pasa alrededor es doloroso, que todas esas sensaciones de nivel 1 se vuelven de nivel 6, ahora imagínate si de verdad es una sensación de mayor intensidad, pues el cerebro la va a sentir horrorosa. Entonces, el cerebro va aprendiendo una conducta y va generando un hábito. Y el hábito es exagerar la respuesta que se expresa, digámoslo así. Y en la medida que va pasando el tiempo, él empieza a aprender que todo lo que tú sientes es exageradamente doloroso. Sucede que toda esta comunicación entre todo el sistema neurológico, nervioso, se da a través de unas sustancias que se llaman los neurotransmisores. Son químicos que van transmitiendo la información, son como ese eco que yo voy haciendo entre un teléfono y otro. Y esos neurotransmisores están especializados. Hay unos que son los que transmiten la información de dolor y hay otros que son los que producen la información de placer. En la fibromialgia, como el cerebro aprende a que todo lo que percibe del exterior es agresivo y doloroso, él empieza a producir de manera exagerada los neurotransmisores de dolor. ¿Y eso qué va haciendo? Que ya no es esta pequeña zona del cerebro donde me llegó esta información la que está sintiendo el dolor, sino que es como si yo metiera todo el cerebro en un caldo lleno de todas estas sustancias de dolor. Y por eso súbitamente los síntomas empiezan a volverse una locura. Y es lo que llamamos una crisis. Sucede que en las crisis casi siempre se conjugan una serie de factores. Algo físico, algo emocional y algo que se vuelva como permanente, digamos. Entonces, a mí me ocurre algo físicamente, por decir algo, en el trabajo, estoy todo el tiempo en una posición inadecuada, presionada, forzada, ¿cierto? Y además eso empieza a generarme una serie de malestares emocionales porque el dolor es incómodo, porque no me siento a satisfacción en el trabajo, porque me estoy sintiendo mal, porque mi jefe me dice que soy una floja y entonces empieza a conjugarse todo como este meremán no hay de cosas, ¿cierto? Y eso no ocurre hoy, sino que se va produciendo todos los días, todos los días. Eso parece un volcán que se va llenando hasta que llega un momento en que explota y es cuando entramos en una crisis. Y en una crisis el cerebro entero está embebido entre esa sopa de sustancias que transmiten sensación de dolor. ¿Qué es lo que ocurre? En la medida que nosotros contrarrestamos estas sustancias, el cerebro empieza como a ver las cosas de una forma diferente y a transmitir informaciones diferentes. Por eso, la mejor forma de combatir una crisis no es llenarnos de medicamentos. Claramente los necesitamos porque el dolor y las molestias son importantes. Pero lo que nos va a sacar de la crisis es combatir estos neurotransmisores del dolor. Y lo que combate esos neurotransmisores del dolor es los neurotransmisores de la felicidad, del placer. Ah, no, pero pues súper fácil cuando yo me estoy sintiendo horrible, adolorida, vuelta a nada, que tú me digas aquí que lo que tengo que buscar es placer y sentirme bien. Sí, sí, exactamente eso es lo que hay que hacer. Entonces tienes que buscar estar en un ambiente con una música que te produzca buenas sensaciones, buscar un aroma en tu casa que te produzca una sensación placentera, leer algún tipo de lectura que te transporte y te haga sentir bien, ¿cierto? Buscar muchas personas las manualidades, hay manualidades que te transportan y que puedes estar tiempo haciendo y te sientes placentero, te sientes chévere. Rodéate de esas personas que tú pasas un rato con ellas y te puedes reír y pasarla rico sin hacer nada, pero que producen esa sensación de satisfacción de habernos visto, ¿cierto? Date una ducha caliente, deliciosa. Si tienes la oportunidad de tener una tina, métete en la tina. El contacto con el agua es súper relajante.
los aromas deliciosos. Busca eso. Hay que buscar escenarios de placer, pero usualmente hacemos lo contrario. Estamos en una crisis y entonces ya no nos bañamos, no nos queremos levantar de la cama, arreglarnos eso como para qué. Apaguen todo, cierren las cortinas y eso que va haciendo prolonga la crisis, porque en la medida que hay más sustancias de dolor, pues simplemente el cerebro va a seguir en ese mismo círculo vicioso, así tú te llenes de un montón de medicamentos. Así que el mensaje el día de hoy es que este teléfono roto de la fibromialgia sí lo podemos combatir. Y lo podemos combatir nosotros a punta de felicidad y de placer. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a conocernos a nosotros mismos para entender cuáles son las cosas que nos generan placer a nosotros. A partir de eso es que vamos a poder encontrar nuestra propia medicina, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Tómate el tiempo, mira un poco para adentro, conócete un montón, quiérete, ¿cierto? Y en esa medida que tú ya sabes quién eres, qué te gusta y qué te produce placer, vas a poder salir más rápidamente de esas crisis. Nos vemos en otra oportunidad. Un abracito desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Soy la doc Adriana Ángel. Adiós.